Mostrar muy linda, una etapa muy linda que se llama Mariano, la historia de un gato. Ahora nos puede contar más, vamos a tomar unos minutos para eso. Yo creo, a mí, fotito de un gato, historia de un gato ya me compró. Me gusta la tapa aparte. Sí, muy Así bien. que presentamos al tío Germán. Pero ¿cómo andás? estás, Barto? ¿Todo bien? Flor. Hola, Germán. Saludos para Laucha, debe estar medio deprimido. Sí, está triste, que no está acá, no recibió el libro, después se lo voy a pasar. Lo leo y después se lo le paso. traigo a él. Bueno, después le contanos traigo. un poquito de esto. Bueno, mira, ayer estuve en la feria, justo que me tocó. Te dan como una exposición de una hora con firma. No es que vas a tener filas para. A mí no me lo firmaste. No, después. Es verdad, se los Me tengo lo que tenés que dedicar. firmar. No, yo le contaba a Flor recién afuera del aire y a Rodrigo que la pandemia leí vorazmente. Volví a la lectura en forma voraz, ¿viste? Y después de un tiempo se me dio por escribir. En realidad siempre escribí, pero por escribir algo parecido a una novela corta. Primero hice Hasta los 70, que es bastante autorreferencial, no autobiografía, pero bastante con algunas cuestiones bastante hilarantes, que se los voy a traer después. Bueno. Y después de un tiempo se me ocurrió esta historia que es un gato abandonado. Me inspiró un poco la gata negra que tengo yo en casa, que estaba abandonada y me adoptó, digamos, ¿no? Y es un gato abandonado que vive en la mitad de la manzana, haciendo lo que puede. Y hay 3 casas que le dan de comer. Ok. Una de una psicóloga treintañera muy linda que le da de comer y nos metemos en la historia de la chica. Otro, un depresivo que escucha fútbol y toma cerveza, un tipo de 60 y pico de años que está muy deprimido. Y otro, una familia tipo, con 2 hijos. Y me meto en la historia de cada uno. Son 4 historias con la mirada del gato. Ahí va. Me gusta que sea la mirada del gato. Sí. Y viste que el gato es muy de eso de ir yendo de Claro. casita en casita. Así que es divertido si se quiere y bueno, tiene que ver con... Se trata lo que tratamos todos cuando tratamos de escribir algo, ¿no? Algo del paso del tiempo, el sentido de la vida, el amor, tantas cosas, todo. Claro. Digamos, lo que es el arte, digamos. No porque sea esto arte mayor, ¿eh? Lo digo en el Bueno, sentido... sí, tampoco no menosprecies, ¿no? Cualquiera saca un librito. No, pero vos sabés que yo siempre digo que más bien si lo publiqué porque me gusta. Claro. Pero porque a veces me dicen, vos lo menospreciás. No, lo mío es la radio, digo. Humildad. Lo mío es la radio. El resto es esto es despuntar el vicio de algo distinto. Bueno, lo vamos a leer y después te vamos a dar la después me opinión. comentan. Estamos hablando de Mariano, de Sí. Germán Martínez. Ahí está. Así que si alguien lo quiere buscar, la obra de nuestro tío Germán. El Ahí tío va. Germán. Ahí está. Bueno, por suerte un fin de un poco más tranquilo, porque venimos Un poco más de... tranquilo, sí. Hoy lunes hay bastantes noticias así todo. Sí. Una que viene de Europa que tiene que ver con un apagón terrible. ¿Viste? Le comentaba a Flor. Terrible, hay que ver. Todavía no saben bien por qué fue, ¿no? Sí. Todo España. Yo tengo una sobrina viviendo allá, y así que estaba impactada porque está todo cortado. Y Es una recomiendan, locura. quedarse en las casas, inclusive. Varios países, además, no solamente Sí, España. afecta a Portugal y Francia seguro. Pero España, total. Total. Y dicen que por ahí puede tardar 10 horas en Un llegar montón. a solucionarse. Bueno. Veremos qué pasó. Pero acá en la Argentina, que tenemos bastante... bueno, y otra del exterior es que se confirmó para el 7 de mayo el cónclave, ¿no? Sí. Se sabía que iba a ser entre el 5 y el 10, pero esta mañana se confirmó que es el 7, o sea, el miércoles de la Sí. semana que viene. El cónclave que va a tener 135 cardenales. Yo me reía cuando leía las noticias, porque 135, en realidad hay 200 y pico de cardenales en el mundo. El 80% los designó Francisco. Sí. Por eso la esperanza de que Algo sea una continúe. continuidad. Mm. Pero 135 son los que participan porque son los pendex, menores de 80 años. Claro, sí. Claro. Entonces son los pendex que están en condiciones de elegir al nuevo papa. Bien. Tan jóvenes no se eligen aparte tampoco. no, Medio que los no. que son muy jovencitos tampoco entran mucho en pero la hay gente probabilidad. de 60 y pico de años que pueden ser... No, y hay... mira, Juan Pablo II, que tuvo un pontificado largo, no sé Sí. si no fue elegido más o menos. Francisco a los 76. Sí. Y creo que hubo más jóvenes, sí. De 60 y pico creo Y que hubo. sí, porque hubo pontificados de más de 30 Y años, ponele- así que claro, tuvo que haber. sí o sí. Por ejemplo, Juan Pablo II estuvo 20 y pico de años. 20 y creo. pico, sí. Así que debe haber sido elegido más o menos a los 60 y pico, supongo. Bueno, ahí, hablando, para no salir del tema de los últimos apuntos de Francisco y el cónclave, Sí. las apuestas, hay apuestas en Inglaterra sobre todo, las casas de apuestas tienen 2 grandes candidatos, que Sí. son el filipino progresista. Sí, el que salió, hay un video bailando y ya todos quieren que sea el Papa. Claro, Luis Tagle,
y el otro es un italiano. Ese italiano que tiene posibilidades es el favorito, el que dicen que era el favorito al Papa. Es Pietro Parolin, que Sí. es secretario de Estado del Vaticano. Dicen que cuando tenés un puesto no sale. sale. Hay una frase que dice que cuando entras, no me recuerdo bien cómo es la frase, pero que cuando ya te hacen papa de antes, después no, salís pura o algo así. Claro. Pero bueno, veremos qué pasa. Tiene que saber 2/3 de los cardenales tienen que votar. Estamos por como eso en el Senado. Claro, hay 2 votaciones por día, hasta que quede una especie como a veces de balotaje. Sí. Y ahí tiene que haber 2/3 también. Hasta que está la fumata blanca, que como pasó con Francisco. Sí. Vamos a ver qué pasa con la continuidad. Mira, el sábado en el programa le hacía una nota a Fortunato Malimachi, que sabe mucho de estos temas, y él me decía, no, progresista no fue Francisco, porque claro, los estudiosos, los investigadores lo toman más desde el punto de vista de qué cambios profundos hubo en la iglesia. Y bueno, él hizo algunos cambios que pudo y tuvo muchas resistencias en otros. Y después tuvo que tener muñeca para controlar a los sectores conservadores, que también contaba Malimachi en la nota del otro día que la única iglesia que aceptó la investigación a fondo sobre pedofilia fue la francesa. Y así fue como cayeron decenas de obispos y cientos de víctimas, o miles, Claro. en Francia. Pero aceptaron comisiones imparciales, sin influencias, cosa que otras iglesias no aceptan. No aceptan. Ninguna, ni siquiera en Argentina. Entonces, eso es fuerte, porque claro, Francisco hizo lo que pudo, pero tenía que tener muñeca para que no se le rebelen todos también. Es como, Claro. es política. Sí. Sí, sí, Ante lo cual, algunos le endilgan que tiene muchos temas pendientes. Bueno, pero por lo menos en el discurso, sin duda que fue un discurso por los desposeídos, como decía Holland, por los desposeídos, los migrantes. Hizo lo que pudo, o sea, lo máximo que pudo en el lugar y en el contexto en el que estaba, me parece. Claro. Eso Que no es poca valioso, cosa. ¿no? No Claro. es poca cosa. Eso por un lado. Esta mañana tenemos la noticia también de los posteos de Cristina y de Axel. Sí. Primero el de Cristina y al rato el de Axel Kicillof, que fue refrendado en la conferencia de Carlos Bianco en la Gobernación. El de Cristina sorprendió con un che Cristalina en vez de che Milei. Sí. Un poco dando a entender primero que Cristalina y el Fondo Monetario están prácticamente dictando buena parte de lo que son las medidas políticas, económicas sí. y las políticas del gobierno, ¿no? E hizo alusión justamente a que no le quería dejar pasar. A mí de Cristina, después la publicación es, no sé si decir brillante, pero es buenísima, porque tiene un contenido, todos conocemos, como siempre digo, la formación política e intelectual de Cristina. Claro. Y es buenísimo cómo explica todo lo referido a la historia del ajuste de Macri, en la historia del Fondo Monetario, cuando pagó también Kirchner para liberarse un poco del fondo y todas estas cuestiones. Sí, esta sobreactuación de Cristina con el Che Milei, después hay un postdata de Che Milei por qué llegó tarde a las exequias del Papa, Sí. y por qué fue, y deja picando como si hubiera sido otra cuestión. Ahí está, el tuit. El tuit o la publicación en X, para ser más precisos, de Cristina, que es larga. Después hay una postdata para Milei. Está haciendo posteos largos. Está Sí. usando mucho Twitter para sentar postura. Claro. Y después, bueno, la explicación es buenísima. A mí me hace un poco de ruido la sobreactuación, pero Claro. me parece que tiene que ver también con toda esta cuestión del liderazgo. De hecho, al rato sale la publicación de Kicillof también diciendo que mandó, esto mucho más formal, que mandó un escrito al Fondo Monetario para ver si no es pasible de hasta inclusive de ser removida de su cargo, Cristalina, porque posó hasta inclusive con Sí, con el PIN. el pin de la Libertad Avanza, de la motosierra. Sí. Y bueno, a eso hizo alusión también. También es una explicación distinta, más con el estilo de Kicillof, pero no parece casual que los dos salieron. Por un lado, juntos se puede tomar como que fueron en consonancia, digamos. Por el otro lado, se puede hablar de competencia también. Claro. ¿No? Si lo querés ver un poquitito más. Depende con qué lupa lo miren, ¿no? Veríamos Pero- cómo lo miramos, pero puede ser una competencia también por esto, ¿no? Pero a ver quién tuitea o quién se roba más la escena atención en opositora, este momento. ¿no? Esta cuestión opositora. Pero bueno, por ahí va la cosa en materia política, en una semana que va a ser... Se postergó todo para esta semana, ¿no?
en materia parlamentaria, por ejemplo. Entonces vamos a tener, hoy está el tema de las PASO en la provincia, Sí. ¿no? En la legislatura. Veremos qué pasa después con los plazos, porque la Junta Electoral los citó también a las partes, con los plazos famosos electorales, ¿no? De la presentación de listas, presentación de candidaturas, etcétera. Pero hoy pueden quedar suspendidas las PASO, por lo menos en la provincia. Y mañana tienen que ir al Congreso de la Nación a diputados Guillermo Francos y Cunio Libarona, Mariano Cunio Libarona, 2 de los ministros, también el presidente de la Comisión de Valores. El Toto Caputo no va, pero no sé cómo va a zafar, porque en algún momento tendría que ir. Es obligación de los ministros cuando son llamados a interpelación. Zafó Karina, lo decíamos el otro día. Por el caso Libra, ¿estamos hablando? Estamos hablando de Libra. El Libra Gate sí se hace mañana finalmente. La comisión el miércoles no sé si va a tener tanta suerte, porque hay un empate virtual, hay que ver si se mueve o no la comisión de investigación, pero sí va a estar interesante que se sienten en el banquillo, como se dice habitualmente, para una interpelación 2 ministros, sobre todo Franco, que es el jefe de gabinete y que es un ministro importante. Cunio Libarona no es que no lo sea, pero por ahí tiene un perfil que uno, al ser de justicia, es importante, porque se había mencionado inclusive como abogado. Sí, posible. en la entrevista, Javier Milei, ¿te acordás? Como posible abogado en este caso, que sería incompatible. Claro. Pero van a estar mañana en el Congreso, vamos a ver qué surge de todo esto. Y se viene también el primer debate en la TV pública por las elecciones en Cava. Ah, mira, ¿cuándo es? Mañana creo que en la TV pública, mañana martes, si no estoy mal informado. No sé si va a tener tanta repercusión en la TV pública. Lo que pasa es que a medida que nos acerquemos al 18 de mayo, después va a haber un debate en TN, que ahí sí, el de TN, en las 2 voces uno imagina que va a tener más repercusión. Claro. Me parece que va a ser importante, primero porque es la capital y somos centralistas. Segundo, por lo fragmentada que está y lo que implica figurones como Adorni, claro, Adorni, los Penato, que no es una figura, pero es la imagen del PRO. Rodríguez Larreta, Santoro, la esperanza del peronismo, Marra, que estuvo ayer con Mirta y pasó ese momento. Vamos a ver qué pasa, porque ahí se juega mucho. En las encuestas, en algunas venía arriba Santoro, en otras arriba Adorni. Muy dividido, ¿no? Las encuestas. Si vos, ayer que estuve en Buenos Aires, hay muchos carteles que dicen Adorni es Milei, porque tratan de fidelizar un poco el voto, y que se dice que Milei va a tener mucha participación y protagonismo en estas 3 semanas que quedan para el 18 de mayo, con la elección. Veremos qué pasa. Adorni en algunas encuestas va primero. Y la cuestión es, si queda tercero el PRO, va a ser una derrota muy dura. Eso, debilita muchísimo al PRO lo que está pasando en Cava. Y ver qué pasa después en provincia, porque depende de cómo salgan, para ver cómo se compone la unidad forzada también. Y en provincia siempre se terminan juntando. Sí, la última vez no estuvieron unidos, pero uno imagina que esta vez sí, poco forzados también por por el contexto. Por el contexto. Porque no se lo perdonaría el votante de derecha y sectores del establishment que no le hagan fuerza a Kicillof y al peronismo y a Cristina en la provincia de Buenos Aires, porque es la posibilidad de ganar. En realidad, no sé qué pasaría si ganara la derecha. Hubo muchos triunfos de la derecha en elecciones parlamentarias en la provincia. Es más, el único triunfo ejecutivo fue el de Vidal, con la Morsa y todo lo demás, el 2015. O sea, con fake news incluida, pero ganó, cuando ganó Macri. Después siempre gobernó el peronismo, pero hubo muchos triunfos de la oposición al kirchnerismo / peronismo. Massa ganó en el 2013 las elecciones parlamentarias, Esteban Bullrich ganó en el 2017, Santilli ganó en el 2021. Sí, creo que ahí ganó Santilli, las parlamentarias. Pero ejecutivo siempre ganó el peronismo, salvo Vidal. Ante lo cual veremos si la derecha se une, tiene chances por matemática, digamos. Y sí. Por eso el peronismo, unido por el espanto, condenado, como yo decía, a la unidad, pero va a ir unido. Sí, la eso cuestión creo es ver que ya qué no hay pasa. duda. Sí, ya no hay duda. Hay que ver qué pasa con las listas. Hay que ver qué pasa con la injerencia, porque también están haciendo un poco repaso del programa del sábado. Hablamos con Santiago Giorgetta de Proyección Consultora y me decía, las desconfianzas mutuas, las peleas en el peronismo van a seguir. Sí, porque se trata de liderazgos y esto sigue. La cuestión es ver cómo resuelven el tema de las listas,
con las tres grandes cabezas, Cristina sobre todo, Cristina Máximo, Kicillof y Massa. Sí. Que está cumpliendo años, ¿no? Massa es el día del cumple. No lo molestemos hoy. Que no lo cumpleaños. molestemos, pobre, a Massa. Anda muy callado, Massa. Sí, viste que la juega más de callado porque está tratando de ser como el cardenal Zamoré. El cardenal Sí, Zamoré, sí. sí, el que trata de unir. El cardenal Zamoré para los más jóvenes era el cardenal que mandó Juan Pablo II para tratar de que no haya guerra entre Argentina y Chile. Y era un italiano que hablaba todo así, decía, hay una lucecita al final del túnel. Ah, mirá, la misma metáfora que... Había una lucecita al final del túnel. Y al final, bueno, sí, logró justamente la paz entre Argentina y Chile, entre las dictaduras de Videla y Pinochet, ¿no? Bueno, veremos si Massa lo puede lograr. Vamos a ver si pasa una suerte de Zamoré. Yo creo que sí logra la unidad para las elecciones. La cuestión es ver qué pasa en el peronismo después, porque todo esto, si no, es como que... ¿viste? No, Cuando... que una vez por todas se sienten a armar un programa de gobierno y no a dividir simplemente bancas. Claro, porque si no parece que es una toma la de pelo. experiencia de lo que fue el gobierno de Alberto quedó bastante en evidencia que fue una excelente estrategia electoral de Cristina que sirvió para ganar, pero no para gobernar. No para gobernar. Es que ¿no? claro, hay que ganar con una estrategia, porque ganar por ganar después pasa lo que pasó con Alberto. O sea. Claro, ni más ni menos. Estoy viendo si tengo algo más. Que se viene la reunión paritaria mañana. Bueno. Que ya hubo una postergación. Sí, como supuestamente siempre, iba a llegar para el mes que viene, pero ya por la fecha en la que estamos. No hay, claro, no entra en la liquidación. Veremos si liquidan alguna clase de aumento, porque tenemos el 3.7 del mes de marzo y en abril se viene también 3 y pico, 4. Sí. Por eso yo hablaba en realidad algunos analistas hablaban de 2 dígitos que no creo, pero tiene que ser un aumento importante. Sí, tiene que haber una recomposición y salarial. para reivindicar un poquitito. Los gremios sabemos que se llevan muy bien con el gobierno y es lógico, comprenden que el gobierno provincial ha tenido un corte de presupuesto. De presupuesto muy importante, de recursos de parte del gobierno nacional, pero también tienen la presión de las bases, por así decirlo, porque la gente se le complica llegar a fin de mes, ¿no? El tema de los servicios, bueno, ahora va a aumentar el transporte nuevamente y todo lo que es servicios, transporte aumenta todo el tiempo. Los alimentos aumentaron bastante también, que influyeron en el IPC de marzo. Así que quizás ahora no aumentaron tanto porque ya hubo aumentos, digo por lo que fue la salida del cepo, pero algún aumento, las aceiteras dicen que sí o sí van a aumentar. Un 9%, que hay una pelea ahí con los supermercados. Y bueno. Sí, y ni hablar de la gente que alquila los alquileres, que por más que la inflación, los números sean bajos, o sea, los contratos nuevos son cada 3 meses los aumentos. No, es impresionante. No, y aparte es una locura lo que está pasando con los alquileres. Es muy Es tremendo. una verdadera locura, sí. Y no te ves protegido además por el gobierno nacional, que sabemos que quiere desregular todo. Si se sujeta en algo con el tema de los servicios, es simplemente por el año electoral. Si no, sabemos que después va a soltar amarras, va a desregular lo que haya que desregular, ya se están desregulando. Ya lo dijo además. Sí, además lo dijo. Pero como no come vidrio, como suelo decir, estamos en año electoral y sabe que necesita los votos y que está apretado según las encuestas. Pensar que la gente le da un cheque en blanco, que no le importa nada, no. Hay mucha gente que le cuesta mucho llegar a fin de mes y que le exige al gobierno. Sí, en Argentina el bolsillo siempre termina ganando cuando uno vota. Tal cual, y es muy importante. Bueno, tío, gracias. No, por favor. Y voy a leer el librito, ¿eh? Dale, ojalá. Después te digo qué opinamos. Gracias, Germán. Nos vemos. Bueno, Florcita, nos vamos un temita y volvemos con quién. Con Sol Santa Lucía, que ya la vemos detrás del vidrio. Me encanta. ¿Qué historia nos traerá hoy? ¿Alguna curiosidad de la provincia?